en el cerebro. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Enrique Palacios por su extraordinaria participación. Continuamos con la presentación del doctor Daniel Zaragoza Hurtado. El doctor Daniel Zaragoza Hurtado es responsable del Departamento de Neuroimagen Funcional del Centro de Investigación en Neurodiagnóstico Funcional Avanzado, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Es doctor en Neurociencias por la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT. El doctor Daniel nos va a presentar el tema neuroimagen en tiempos del postproceso, aplicaciones clínicas de resonancia magnética digital. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. El día de hoy voy a presentar algo de lo que hacemos en Sinfa, que es una empresa de Grupo Río, que organiza esta reunión. Y bueno, pues qué decir de los ponentes anteriores, ya siempre lo dejan a uno sin material nuevo para decir, pero vamos a ver un poco de lo que hacemos en el día a día. Nosotros trabajamos con resonancia magnética anatómica y funcional en 3 Tesla, y todos los aquí presentes de alguna manera estamos beneficiados del avance tecnológico a lo largo de los años, desde finales de los 1700, con el inicio de las máquinas y el cambio de energía térmica a energía mecánica. Hacia finales de los 1800 ya mejoran la producción en masa, se establece la línea de ensamblaje, aparece la energía eléctrica. Ya más reciente, ya nos tocó a todos nosotros, aparece procesos de automatización, el inicio de las computadoras, avances en la electrónica, y ya hoy en día pues todo es internet, todos son sistemas autónomos, todos son redes y todo es lo que se conoce como el Big Data, y todos nos beneficiamos de eso, incluyendo el área médica. El área médica con resonancia, con PET, con tomografía. Y así como van evolucionando las técnicas, también van evolucionando los análisis, los tipos de análisis que podemos realizar con estas técnicas. Para los amantes del cine y en relación o haciendo alusión a algo de lo que vamos a presentar, pues esta imagen es muy famosa para los que les gusta el cine, pero si nos fijamos en esta imagen global, pues está formada por información que puede analizarse de manera individual. Haciendo alusión a lo que hacemos, pues en resonancia tenemos imágenes anatómicas o imágenes funcionales que podemos descomponer en todas sus partes y que nos da mucha información. El día de hoy yo les voy a presentar datos de algunos pacientes que hemos realizado con técnicas de difusión, particularmente tensor de difusión, que se transformará eventualmente en tractografía, y con contrastes específicos en resonancia magnética, contraste Volt, que está asociado a resonancia magnética funcional, como ya han mencionado anteriormente, y contraste anatómico, particularmente un T1 de alta resolución. ¿Cómo podemos beneficiarnos en el área clínica de estas herramientas tecnológicas y estos avances en el tiempo para el análisis de estas imágenes? Pues como mencionaba, esta técnica se transforma en estudios de tractografía. Empleando este contraste podemos establecer el estudio de procesamiento cognitivo en los pacientes, y empleando este otro contraste anatómico podemos medir regiones cerebrales. Esas mediciones serán importantes para el estudio de los pacientes a lo largo del tiempo respecto a ellos mismos, o para el estudio de los pacientes al compararlos con poblaciones o pequeños grupos de acuerdo a su edad o de acuerdo a su género. En el área del tensor de difusión, que insisto es una técnica anatómica, obtenemos tractografía u obtenemos imágenes de los fascículos cerebrales o aquellos tractos que conforman el cableado del cerebro. Estos estudios nos hablan de
cómo se encuentra la conectividad cerebral a nivel anatómico en los pacientes y obtenemos datos de volumen de esos tumores, la relación clínica radiológica en el caso de isquemia o de cognición, es decir, qué produce a nivel cognitivo un evento isquémico o sin necesidad de un evento isquémico o tumoración, cómo se manifiesta la pérdida de funciones cognitivas en los pacientes. Y también es empleada para el pronóstico en la recuperación de accidentes, particularmente de traumatismo craneoencefálico. Estas son algunas de las imágenes que obtenemos con esta técnica, que como pueden observar son pobres en resolución anatómica, porque son parte del postproceso que eventualmente se juntan o se agregan a una secuencia anatómica del mismo paciente. Tenemos aquí mapas ADC que nos hablan de con qué velocidad viaja el agua en esta técnica de difusión, y mapas FA, particularmente el mapa FA color, que nos indica qué dirección llevan las fibras a nivel cerebral. En rojo podemos observar fibras que van de interhemisféricas, en verde podemos observar fibras que van en dirección antero-posterior o posterior-anterior, y en azul podemos observar fibras que van de la porción inferior a superior o superior a inferior. Este es un caso de una paciente de 49 años de edad con una tumoración extraaxial que eventualmente se clasificó como un meningioma. Podemos observarlo en su contraste FLAIR anatómico y en su contraste T1 con gadolinio a nivel anatómico también, en su porción derecha, en su hemisferio derecho. A la hora de hacer la tractografía, porque la intención del médico era la intervención quirúrgica, podemos observar que en los tractos corticoespinales se mantienen intactos de manera visual inicial. Sin embargo, cuando observamos ya un análisis más detallado de esas fibras, estamos viendo que esa tumoración ya está desplazando el tracto corticoespinal derecho y la paciente manifiesta ya problemas motrices. Entonces, para este tipo de pacientes se puede emplear muy bien la tractografía. Otro paciente con un evento isquémico en el hemisferio izquierdo, a nivel piramidal, ya está produciendo también problemas en su contraste de angio y en su contraste FLAIR. Se puede observar claramente a qué nivel se encuentra el evento. Y en este paciente únicamente puede obtenerse el tracto corticoespinal derecho, porque como pueden ver en la imagen de dirección de tractografía, ya a este nivel es imposible hacer el seguimiento del tracto. Ya este evento isquémico impide que se pueda continuar con el trazado de fibras. Obviamente este paciente es incapaz de moverse, de mover su lado derecho del cuerpo, e inclusive afecta también a nivel lingüístico. El paciente no puede hablar, porque también claramente se puede observar cómo estas fibras verdes que van de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante que corresponden al fascículo longitudinal superior, está involucrado ese fascículo en procesamiento del lenguaje, o en generar o producir el lenguaje. Otros tractos que suelen emplearse para el estudio a nivel clínico, a nivel cognitivo, son el cíngulo, el fascículo uncinado y, como vimos, el longitudinal superior. Particularmente en pacientes con deterioro cognitivo leve o inclusive ya a nivel de demencia, estos tractos son los que sufren su mayor cambio en volumen, no tanto, pero sí cambio en anisotropía o en velocidad en ADC. Particularmente el uncinado es el que más se ha asociado, es aquel que vincula nuestro lóbulo temporal con nuestra porción frontal del cerebro, a manera de atrofia de hipocampo y conectividad del hipocampo con otras a nivel temporal, y conectividad de ese hipocampo en temporal con otras regiones cerebrales. Obviamente hay pérdida también del lenguaje, hay pérdida también paulatina de procesos atencionales que están vinculados con el cíngulo.
En resonancia magnética funcional se emplea el contraste Bold, que se asocia con nivel de oxígeno en sangre. A mí particularmente me gusta mucho este contraste porque es un contraste no invasivo en los pacientes. Es natural por cuestiones físicas de hemoglobina y resonancia magnética. La hemoglobina transporta el oxígeno en el cuerpo, y cuando la hemoglobina tiene oxígeno no la puede detectar el resonador, pero cuando la hemoglobina deja ese oxígeno en las regiones en donde va a ser empleado, resulta paramagnético y podemos ubicarlo en estudios de resonancia magnética funcional. De manera global, ¿qué nos dice este contraste de resonancia magnética funcional? Aquellas regiones en donde constantemente fue depositado oxígeno, es decir, regiones cerebrales que participaron en mayor manera durante un proceso cognitivo, resultarán significativas, resultarán mucho más activas. En resonancia funcional hablamos de activaciones, pues significa eso. Aquellos colores que ustedes ven en las imágenes son regiones que estuvieron más activas que otras durante una tarea determinada. Este contraste lo empleamos para estudiar el procesamiento cerebral, particularmente funciones cognitivas, y se asocia también con otras técnicas que han presentado anteriormente, porque se hablaba de mapeo cerebral. Un mapeo cerebral no se asocia exclusivamente con el área electrofisiológica. Un mapeo cerebral es que pues están activos múltiples sistemas funcionales en el paciente. Está el sistema auditivo, aunque no esté ejerciendo nada de lenguaje expresivo. Está activo el sistema visual. Si lo ponemos a contestar ante la tarea con sus dedos a través de una botonera, tenemos activo el sistema motriz o el sistema motor. Y obviamente si está haciendo una tarea lingüística, pues tenemos activaciones de su dominancia hemisférica a nivel frontal inferior, a nivel temporal medial, a nivel fusiforme porque está leyendo, ¿sí? Entonces tenemos todas esas activaciones presentes. El chiste está en describir a qué corresponden esas activaciones, ¿no? Empleando un contraste anatómico, un T1 de alta resolución, podemos obtener estudios de volumetría, que, como lo mencioné anteriormente, en lo que consisten es en una medición regional, es decir, qué tamaño tienen algunas partes del cerebro. ¿Por qué? Porque hay algunos padecimientos o diagnósticos que se caracterizan por una disminución del tamaño de ciertas estructuras cerebrales o un aumento del tamaño en el tamaño de ciertas estructuras anatómicas en los pacientes. ¿Qué utilidades clínicas pueden tener los estudios de volumetría? Pues una comparación a nivel del paciente, es decir, varias sesiones del mismo paciente en el tiempo, cada 6 meses, 8 meses, 1 año, o una comparación a nivel grupal, de acuerdo al paciente con su edad y su género, comparaciones grupales. ¿Qué utilidad? Otra utilidad clínica que tiene, pues es también en el propio estudio de la cognición, porque la pérdida de habilidades cognitivas pueden caracterizarse en una disminución, una atrofia, particularmente en deterioro cognitivo leve, el estado previo a demencias, y en el estudio de epilepsia del lóbulo temporal. Esto es muy interesante porque esto es muy actual. La técnica por excelencia para el estudio de la epilepsia del lóbulo temporal, para la detección del foco epiléptico, siempre ha sido la electrofisiología. Sin embargo, hay muchos estudios no concluyentes de electrofisiología, y ahí es donde podemos aprovechar esta tecnología de resonancia magnética. Una atrofia cuantitativa y no solo cualitativa en estos estudios, es decir, en los estudios convencionales de resonancia magnética, ante las placas que dicta el radiólogo o el neuroradiólogo, se aprecia cualitativamente una disminución en alguna de las estructuras. Pero de esa manera no podemos estudiar a ese paciente a lo largo del tiempo, porque a lo único que llegaríamos es a decir, pues sí, respecto a la vez anterior tenía menos o se mantiene igual, pero el chiste es encontrar el dato, un dato cuantitativo que nos diga cuánto menos tiene para poder evaluar la severidad en la progresión de la enfermedad. La parte cualitativa, por ejemplo, puede hacerse a través de otro contraste anatómico, un T1 con inversión-recuperación, que es lo que suele utilizarse en el plano coronal en este tipo de pacientes.
Entonces podemos tener mediciones con procesos automatizados, eso ya nos lo ha dado la tecnología, ya no vamos a confiar en la mano de la persona que realice la medición de la región anatómica, sino que tenemos ya programas computacionales automatizados que detectan, de acuerdo a los cambios en la intensidad de señal a nivel anatómico, el tamaño de esas regiones, en este caso, por ejemplo, el hipocampo con la corteza entorrinal y el giro parahipocampal. Estas tres regiones, como probablemente ya lo saben, han sido muy vinculadas con el deterioro cognitivo y con las demencias, la atrofia a este nivel. Y entonces podemos estudiar a ese paciente cómo se presenta esa atrofia a lo largo del tiempo, o podemos ubicar a ese paciente en normas. Particularmente aquí en CINFA, en el Grupo Río, tenemos normativa mexicana, ya estamos en alrededor de 150 pacientes declarados como normales, con cerebro normal, con los que podemos hacer comparación de esos posibles pacientes con deterioro cognitivo leve o con demencia. Como les comenté también, hoy en día ya el estudio de epilepsia del lóbulo temporal con volumetría es muy actualizado. Particularmente en lo que nos enfocamos es en la amígdala y en el hipocampo. Aquellos estudios no concluyentes de hemisferio de foco epiléptico a través de un estudio convencional de mapeo cerebral, a nivel anatómico, empleando resonancia magnética y volumetría, aquel hemisferio que presente significativamente atrofia en estas dos estructuras puede considerarse como el lóbulo o el foco de epilepsia en lóbulo temporal. ¿Qué ventaja tiene el empleo de la medición automatizada versus la medición manual? Que no importa en la automatizada si se posicionó bien al paciente, si está chuequito en el espacio y lo voy a hacer manual, sí voy a ver esa región mucho más chiquita y puede llevar a un mal diagnóstico. Con estudios automatizados de volumetría, el paciente puede estar así y el análisis tridimensional automatizado va a obtener de manera certera el dato volumétrico del paciente. Podemos combinar técnicas y a mí siempre en estas reuniones a las que tengo el favor de que me inviten, a mí me gusta siempre decir que mientras más datos tengamos del paciente, mejor, porque nos da una mejor perspectiva de qué estamos estudiando. En este caso combinamos dos técnicas de resonancia magnética funcional, como ya vimos el contraste Bolt, en donde aquellas regiones que muestran mapas estadísticos significativos participaron más activamente en la tarea. Este es un ejemplo de una tarea de memoria en la cual se le presenta información visual al paciente, palabras, que posteriormente tiene que recordar y contestar con una botonera si esa sí me la mostraste o no, esa no me la mostraste. Y lo combinamos entonces con dos estados en la memoria de codificación, que está viendo esa información que va a recordar, y la memoria en recuperación, que es la segunda tarea en la que recuerda esa información. Combinamos esa técnica con volumetría. ¿De qué manera? Agarramos únicamente el hipocampo y vemos la señal de resonancia funcional únicamente en el hipocampo y podemos determinar si esa señal aumenta en la tarea de recuperación de memoria respecto a la tarea de codificación de memoria. En todos los que no tengamos, y yo ya casi no me incluyo, problemas de memoria, nuestra señal debería de comportarse así. ¿Qué observamos en pacientes con deterioro cognitivo leve, casi demencia? Que esta señal es plana o inclusive disminuye esa señal en el hipocampo. Entonces, de esta manera podemos estudiar a un paciente de forma global, de forma completa, con estudios de tractografía. En el ejemplo que les pongo de deterioro cognitivo, podemos estudiar con tractografía su fascículo uncinado y su cíngulo, su fascículo longitudinal superior. Podemos estudiarlo a través de resonancia magnética funcional, con tareas de atención, con tareas de memoria, y podemos estudiarlo a nivel anatómico volumétrico en hipocampo, corteza entorrinal, giro parahipocampal. Estos estudios completos o globales lo que nos va a dar es mucho mayor información para emitir un buen diagnóstico o
con estas tareas apoyar un posible diagnóstico ya previamente establecido. Y pues es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Daniel Zaragoza por su